Señorías, reanudamos la sesión. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a don Tomás Castillo Arenal, gerente de Amica. Agradecerle su presencia entre nosotros y tiene la palabra para ofrecernos la información o presentación de esta información en este momento. Gracias. Buenos días. Agradezco enormemente la oportunidad que me ofrece esta comparecencia para trasladarles, señorías, algunas reflexiones que durante más de 20 años me ha sugerido la convivencia con miles de personas con todo tipo de discapacidades que han participado en la Asociación Amica de Cantabria, entidad que tengo la responsabilidad de dirigir junto a la Fundación Obras San Martín de Santander, dedicada a personas con limitaciones intelectuales, y la Federación Española contra la Fibrosis Quística, enfermedad crónica de origen genético, como miembro de su junta directiva. Vivo con personas con limitaciones casi todo el día. A ellas y sus familias dedico con ilusión toda mi vida. Siento por ello una especial responsabilidad de traerles en pocos minutos muchas de las aspiraciones y expectativas creadas sobre la futura ley de autonomía personal. Desde 1997 participo como consultor en la revisión de la clasificación internacional de la OMS, siendo miembro del Grupo Santander, que ha coordinado desde la Unidad de Investigación en Psiquiatría Social del Hospital Valdecilla, la Red Española de Expertos y la Red Iberoamericana. Participación que nos permitió hacer aportaciones claves en la nueva visión que se propone en la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, conocida como CIF. Posteriormente, el Grupo Santander inició un estudio por encargo del INSERSO para analizar el concepto de dependencia desde las nuevas aportaciones de la CIF. Trabajo que, aunque finalizó en el 2003, propuso aportaciones que por su interés y actualidad quiero resumirles hoy, dentro de la primera parte de mi exposición dedicada a consideraciones generales. Primera consideración es que la nueva visión introducida en la CIF plantea evitar la clasificación de personas, centrándonos en la situación que les afecta. Resumo a continuación algunos párrafos del texto elaborado por el Grupo Santander, que decidió partir de la definición propuesta por el Consejo de Europa, por la que la dependencia es entendida como un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y ayudas importantes a fin de realizar los actos de la vida diaria. Posiblemente exista un error de interpretación mencionando actividades básicas de la vida diaria cuando creemos que debería entenderse por actividades habituales de la vida diaria. Esta diferencia lingüística entre actividades habituales y básicas supone un cambio muy significativo en cuanto al tipo de actividades a las que se hace referencia, lo que supone en la práctica aplicar un criterio menos restrictivo y que afecta a un universo más amplio de personas. El concepto de dependencia no se puede limitar a un grupo de edad. Los enfoques derivados de la geriatría pueden ser superados incorporando elementos de un modelo más amplio como el que ha sido desarrollado en la CIF, que nos aporta un marco de referencia internacional. La clasificación se basa en el modelo biopsicosocial. La dependencia no debería definir a la persona en su globalidad, sino las áreas específicas de su funcionamiento. Por lo que resulta oportuno tomar como marco de referencia la CIF, ya que en ella no se clasifica a personas, sino los problemas de esas personas debidos a su estado de salud. Además, la clasificación es capaz de mostrar las mejoras y las capacidades de las personas, acercándose así al concepto de autonomía y de autodeterminación. Dicho modelo está formalizado y tiene unos baremos de codificación, los cuales deben ser desarrollados para hacerlos operativos. La dependencia, al igual que la discapacidad, es una situación que puede ser temporal o permanente, progresiva, regresiva o estática, intermitente o continua, y por lo tanto variable en tiempo, grado y extensión. En las definiciones dadas sobre dependencia se hace referencia a las actividades de la vida diaria. Sin embargo, en casi ninguna de ellas se pone de manifiesto cuáles son dichas actividades. En alguna legislación actual de protección a las personas dependientes, por ejemplo, la Ley de Cantabria de 2001, se entiende las actividades de la vida diaria
como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial y los actos relacionales. Sin embargo, la CIF nos puede servir para precisar estas actividades habituales. Así, cuando hablamos de actividades de la vida diaria, podríamos referirnos a los 9 grupos que propone: aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida, vida comunitaria, social y cívica. La situación de dependencia podrá darse en cualquiera de estos grupos y, por tanto, se puede hacer referencia a una persona que presenta dependencia de algo o de alguien para realizar una o más actividades concretas. De esta forma se evitará que una persona sea considerada como dependiente para todas las actividades de la vida, pudiendo no tener limitaciones para algunas de ellas. A estas aportaciones del Grupo Santander quiero añadir las siguientes. Segunda consideración: el derecho a la vida independiente y la promoción de la autonomía personal. El derecho a la vida independiente de cada persona está ligado, sin duda, a la libertad que protege la Constitución española como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Para poder ejercer ese derecho es necesario disfrutar de autonomía personal, como conjunto de habilidades e instrumentos que la persona necesita para desenvolverse de acuerdo a su voluntad y autodeterminación. Muchas personas ven limitada su autonomía en distintos momentos de su vida, por lo que este derecho no puede ser disfrutado plenamente. La futura ley de autonomía personal debe proteger las situaciones que impiden a la persona disfrutar de la autonomía suficiente para hacer uso de su derecho fundamental a una vida independiente, al igual que el derecho a disfrutar de la salud. Entendida esta como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, como lo ha definido la OMS. La aspiración de toda persona, desde edades tempranas, es tener capacidad para desenvolverse por sí misma. El patrimonio personal que constituye la propia autonomía es intrínseco a nuestra vida. Aprendemos durante años para adquirirla y lo lamentamos en los años en que la vamos perdiendo. Todo ello porque está en juego el bien más preciado después de la propia vida, la independencia personal como componente de la libertad individual. La futura ley debe, en primer término, establecer mecanismos de apoyo a la autonomía de la persona y de respeto a su derecho a la independencia. Es aquí donde debemos hacer mayores esfuerzos de diseño de servicios y ayudas técnicas que inviten permanentemente a la persona a permanecer activa dentro de las posibilidades que su estado de salud le permite en cada momento y eviten la pasividad porque ya me lo hacen. Tercera consideración: la limitación es universal, afecta al ser humano desde el nacimiento a la ancianidad. En cada etapa de la vida se nos presenta un tipo y grado de limitación. Nacemos con todas las limitaciones, crecemos adquiriendo capacidades y comienzan a aparecer de nuevo otras limitaciones en la ancianidad. Algunas personas viven de forma más temprana y aguda una cronificación de esta limitación. En la infancia, desde el nacimiento incluso, se manifiestan alteraciones en el desarrollo que condicionan el aprendizaje. Otras, tras un accidente o enfermedad, conocen en su juventud o edad adulta estados de salud que restringen su manejo personal. Y casi todas las personas en la ancianidad se encuentran paulatinamente más limitadas en la movilidad, en la organización de la vida del hogar, incluso en el cuidado personal. De forma transversal, la pobreza, la desventaja social pueden crear barreras que dificultan aún más su participación social. Otras situaciones se presentan de forma temporal, pero no por ello menos grave. Por poner algunos ejemplos, una lesión sobrevenida puede producir una limitación casi absoluta en la persona. También el embarazo puede limitar la vida de la mujer para muchas actividades cotidianas. Algunos trastornos mentales frecuentes, como la depresión, pueden producir una incapacidad para el cuidado personal. En otros casos, una enfermedad crónica exige cuidados permanentes de la propia salud que impiden muchas actividades cotidianas: coger pesos, realizar esfuerzos, respirar en ambientes algo contaminados, etc. Nos encontramos, pues, ante un fenómeno, el de la limitación, que afecta a todas las personas en diferentes grados, independientemente de que tengan discapacidad o de su edad, aunque la discapacidad o la edad pueden evidentemente agravarla. Cuarta consideración:
La tarea es identificar las situaciones protegibles para toda la ciudadanía, creando derechos universales subjetivos, como es el caso de la salud. Se trata de identificar qué grados de limitación son protegibles por la ley o qué consecuencias en el manejo personal debemos tratar, diseñando políticas para todas las personas que se encuentran en una situación cuya autonomía se vea claramente limitada. Esto es posible si la ley ampara las situaciones que limitan la autonomía como un derecho universal subjetivo. De esta manera, toda la ciudadanía podría disfrutar del derecho si su autonomía se ve manifiestamente afectada, sea de forma temporal o permanentemente. El sistema de salud ha creado en nuestro país los mecanismos para que toda la ciudadanía cuente con la protección necesaria que garantice, en la medida de posible, su salud plena y, cuando no es posible conseguirlo, el tratamiento y apoyos paliativos de las dolencias. Desarrolla derechos universales que permiten a todas las personas el disfrute de sus servicios cuando aparece la necesidad. Este sistema es sostenible porque interviene cuando es necesario y deja de hacerlo cuando la persona ha superado la situación clínica, porque prima la intervención comunitaria y ambulatoria a la hospitalaria y prioriza la prevención sobre la curación. Incluso los estados de salud cuya patología se ha cronificado tienen respuesta en el sistema de forma puntual y permanente, pero evitando siempre que se dependa permanentemente del propio sistema. Debemos, pues, avanzar en el diseño de prestaciones que contribuyan a que la persona pueda permanecer en su entorno natural, evitando el desarraigo, la institucionalización y el respeto al máximo a sus propios deseos y el derecho a permanecer en su medio habitual de convivencia. Con creatividad debemos diseñar servicios de apoyo que la persona pueda utilizar libremente y que tengan como finalidad hacer una vida más fácil. Todos los recursos que se empleen con esta finalidad tendrán un efecto beneficioso para la persona, que en muchos casos podrá aportar a la comunidad lo mejor de sí misma, y para la sociedad, que recibirá los beneficios de su participación, además del ahorro económico que produce una menor dependencia y consiguiente disminución del coste asistencial. A buen seguro, puede crear cierto temor la sostenibilidad de un sistema planteado así, para todas las personas, y no solo para un grupo con calificación de dependencia. Surgieron los mismos temores cuando se universalizó la sanidad. Necesitamos un sistema versátil que intervenga en los momentos precisos. Estos criterios, aplicados en un modelo comunitario, simplifican enormemente los costes, aunque la gestión y coordinación de los servicios exige ser muy dinámica, flexible y con respuesta individualizada. Quinta consideración: las acciones a realizar deben tener una doble vertiente, la de incrementar la autonomía personal para prevenir y la de apoyar a la persona con autonomía limitada. Imaginamos por un momento, señorías, lo que cambiaría nuestra vida si sufriéramos un atropello al cruzar el paso de peatones de la carrera de San Jerónimo al salir de esta sala. En un momento puede que nuestra vida cambie por completo. Una vez superada la primera situación clínica, toda nuestra atención estaría centrada en rehabilitar nuestro sistema musculoesquelético para volver a hacer las cosas que súbitamente nos vemos limitados a realizar. Nace en nuestra mente un deseo imparable por recuperar la autonomía para movernos, asearnos, disfrutar de nuestra intimidad y sentir una libertad perdida. La libertad, la independencia que nos aporta la autonomía de caminar, subir y bajar multitud de desniveles, coger las cosas, manejar los cubiertos en la mesa, escribir, marcar el teléfono. ¿Necesitaremos durante ese tiempo medios para disfrutar de una mejor autonomía? Probablemente un asistente personal podrá facilitarnos la tarea para el aseo, vestido y los preparativos matutinos, pero también para que podamos venir a los trabajos del Congreso, conducir el coche que hemos dejado en el aparcamiento porque no podemos llevarlo, preparar documentos que tenemos que dictar porque nuestras manos no pueden acceder al teclado del ordenador. El resultado sería que podríamos seguir siendo personas activas, con capacidad de poner en marcha y realizar las decisiones que nos hacen sentir más independientes. A esto nos referimos. Cómo los medios técnicos, los apoyos a la persona, junto a la eliminación de los obstáculos físicos y las barreras psicológicas,
pueden cambiar nuestra vida y la vivencia de una situación transitoria. La futura ley debe proteger todas estas situaciones para que las personas puedan seguir haciendo una vida lo más habitual posible. Nuestra sociedad ha aprendido a lo largo de la historia a poner medios para que, durante la infancia y juventud, las nuevas generaciones tengan muchas posibilidades de lograr plena autonomía que les permita decidir y ser dueños de sus vidas, alcanzar la independencia personal. Sin embargo, ha desarrollado muy pocos medios para poner a disposición de los mayores, las personas con discapacidades y de las que temporalmente les sobreviene una limitación. La ausencia de medios facilitadores agudiza las dificultades de cada persona, con lo que podrá lograr menor autonomía. Cuando nacemos con una discapacidad o a lo largo de la vida la adquirimos, nuestra interacción con el medio que nos rodea depende de los facilitadores para nuestra actividad. Precisamos más que otros niños de esos apoyos para lograr hacer lo mismo. Necesitamos probablemente más ayudas técnicas que otros jóvenes para acceder a la sociedad de la información. Lo que será de nosotros depende en gran medida de los medios que la sociedad ha puesto a nuestro alcance para participar como una persona más. La autonomía es la base y el conjunto de habilidades e instrumentos que una persona precisa para disfrutar de una vida independiente. Probablemente nuestra sociedad ha claudicado tradicionalmente ante el hecho de la pérdida de facultades que conlleva con frecuencia la ancianidad o la discapacidad. Quizás hemos pensado poco en cómo hacer nuestras casas, las ciudades y barrios diseñando para todos y todas, incluso para cuando seamos más mayores. Hay situaciones que nos será laborioso prevenir, pero otras son muy evidentes. Por ejemplo, la costumbre de construir viviendas unifamiliares, con un bonito jardín que probablemente algún día no podremos disfrutar porque las 2 o 3 alturas de nuestra casa no nos permitirán subir y bajar las escaleras a diario cuando flaqueen las fuerzas en nuestras piernas. Como esta situación, tal como se está construyendo, se va a producir cada vez con más frecuencia, agradeceremos contar con un recurso de ayuda a domicilio que colabore en hacer la compra, ayudarnos en la limpieza del hogar o en nuestro aseo diario. Pero también necesitaremos ayudas técnicas mediante elevadores que nos permitan acceder a los diferentes niveles de la casa, sistemas de control remoto para subir las persianas si no podemos por nuestra artrosis, apagar luces sin necesidad de recorrer toda la casa, controlar la seguridad exterior e interior de la vivienda, pasamanos para desplazarnos por los pasillos, asideros para asearnos con seguridad. Todo ello con el fin de mantener nuestra independencia en el propio hogar, que a buen seguro está lleno de recuerdos de la historia de nuestra vida. Intervenir en la autonomía supone desarrollar políticas que eviten la creación de barreras que más adelante costará mucho eliminar o adaptar, porque en algún momento vamos a necesitar que el medio físico sea accesible, que los instrumentos sean útiles para todos y que existan diseños que permitan individualizar los apoyos que cada cual precisa. Sexta consideración: la prevención implica comenzar desde las primeras etapas de la vida. La atención en la primera infancia es una clave. La mayoría de los bebés adquieren paulatinamente su propia autonomía con los medios naturales de que dispone la familia y los servicios de atención a la primera infancia. Existe más de un 2% de pequeños que presentan alteraciones en su desarrollo. Garantizar los progresos en la autonomía personal supone aportar a estas personas desde el inicio de sus vidas los apoyos que precisan de atención temprana, intervención terapéutica en el hogar, atención especializada en centros de primera infancia en horarios amplios, ayudas técnicas y económicas, normalizando de esta manera su situación y la de la vida familiar para que su infancia sea lo más parecida posible a los demás, que es la mejor garantía de no crecer como un niño problema que tanto estigmatiza. Hay que tener en cuenta que la intervención en estas primeras edades puede determinar el futuro y las posibilidades de desarrollo de los niños y niñas que presentan alguna alteración. En la atención temprana, la familia es un elemento esencial que debe participar activamente en los programas que pretenden hacerla más competente para que ofrezca un ambiente estimulador a su hijo. Es necesario desarrollar medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con estas responsabilidades añadidas, medidas que se hacen especialmente necesarias en los casos de familias sin recursos sociales,
en las de bebés prematuros o con plurideficiencias. Séptima consideración: la situación de dependencia tiene consecuencias protegibles en las personas del entorno. La mayor parte de los apoyos que precisamos han venido y probablemente seguirán viniendo de nuestra propia familia o amistades más cercanas, posiblemente mal llamadas cuidadores informales. La familia sufre con frecuencia un deterioro en su situación anímica, padeciendo la vivencia de enfrentarse a un gran problema en soledad tras el nacimiento de un hijo con dificultades, una enfermedad crónica grave, un accidente con consecuencias irreparables o los trastornos que la ancianidad produce en algunos de nuestros mayores. Los familiares, las amistades y personas colaboradoras deberían contar con sistemas de apoyos por la atención, que es más amplio que cuidados, de estas personas. Lo cual implicaría, por ejemplo, en el trabajo, el derecho a horarios adaptados, con protecciones de la Administración ayudando a las empresas. Incluso poder contar con asistentes para compatibilizar horarios laborales con la dedicación de casi toda la jornada a la atención de la persona. Posiblemente favoreciendo con medidas el que se comparta esta dedicación con la pareja y con otras personas, de forma que las ayudas sean mayores si intervienen ambos y mayores aún si se buscan otros apoyos externos. La ley debe proteger las necesidades de orientación de la familia para enfrentarse a las situaciones difíciles que se plantean y la prestación de apoyos psicológicos. Todo ello sin olvidar el derecho que les asiste a todas las personas adultas a vivir con independencia de sus familiares y recibir los apoyos que libremente demanden, incluso el del asistente personal como persona de su confianza, dada la proximidad de sus servicios con las situaciones más íntimas. Octava consideración: intervenir en promoción de la autonomía, generando economía social y evitando el riesgo de mercantilización de la asistencia. Los recursos empleados en los apoyos a la autonomía personal forman parte de la búsqueda que las sociedades modernas deben realizar aprovechando todas las capacidades de su ciudadanía. Muchas personas, por graves que sean sus limitaciones, pueden aportar sus conocimientos, su experiencia, su capacidad de trabajar a la sociedad, si disponen de medios a su alcance, de los medios necesarios. Los recursos dedicados a la autonomía, más que un gasto social, es una inversión. Hace que las personas sean menos dependientes de los servicios, con lo que se consigue un ahorro importante de recursos. Pero también las personas que logran con apoyos incorporarse al empleo aportan, además de trabajar, cotizar a la Seguridad Social, pagar más impuestos, consumir más bienes y servicios, generando con ello mayor riqueza económica. El tercer sector, que tradicionalmente ha mantenido, junto con la Administración, la atención de estas situaciones, es generador, además, de economía social. Los nuevos servicios a crear pueden ser un motor económico importante que darán oportunidades de empleo a personas con dificultades en el mercado de trabajo, como mujeres y jóvenes, que tienen que hacer compatible el empleo con sus responsabilidades familiares o personales que les ocupan gran parte de su tiempo. Corremos, sin embargo, un riesgo preocupante, señorías, de mercantilización de los servicios al irrumpir la iniciativa privada, principalmente en la atención de mayores. Debemos evitar que las organizaciones sociales tengan que competir en un mercado para el que no han sido creadas. Seguramente no podremos competir en costes, sin perjudicar la calidad del servicio, ni en la capacidad inversora, al contar con escasos recursos propios, lo cual aconseja establecer mecanismos de colaboración con entidades sin fin de lucro que den estabilidad al funcionamiento de sus servicios. La iniciativa privada debe tener un papel en la puesta en marcha de servicios, evitando la competencia con la iniciativa social. La Administración debe establecer mecanismos estrictos de control sobre las condiciones laborales, la capacitación del personal empleado, la calidad en la prestación de los servicios y una atención personal cercana. La futura ley debe vigilar que no prime el motivo económico en la gestión de los servicios y evitar las prácticas que causan graves perjuicios a la Administración y a la autonomía de las personas, como el clientelismo, en el que por ocupar plazas se incorporan a personas en servicios que realmente no son del todo necesarios. Como conclusión final y algunas propuestas, les diré, señorías, que el libro blanco
a pesar de la laboriosidad de su lectura, exige por la extensión que tiene, lo cual crea cierta dispersión argumental. Propone, sin embargo, medidas que son un gran paso en la organización de los sistemas de apoyo a las situaciones que limitan la autonomía personal, y es un referente imprescindible para la elaboración de la futura ley. Con estas reflexiones espero que hayamos contribuido a su enriquecimiento y mejora de algunos aspectos conceptuales que nos permita, ya que la ley aparecerá con cierto retraso respecto a otros países de la Unión Europea, aportar planteamientos novedosos, avanzando en la búsqueda de soluciones a una de las cuestiones que más interesa adquirir y conservar a cada persona: su autonomía e independencia. Resaltamos brevemente las siguientes propuestas. Denominar a la futura ley de autonomía personal, en positivo, como las grandes leyes dedicadas a la salud o a la educación, y que parta de un amplio consenso social. Concretar las situaciones que afectan a la persona y que la ley va a proteger, evitando clasificar a las personas entre dependientes y quienes no lo tienen reconocido. Considerar el carácter temporal y cambiante de las situaciones que limitan la autonomía, frecuentemente, si prestamos los apoyos que son necesarios. Ofrecer servicios específicos dirigidos a cada necesidad, precisando los apoyos que en cada momento se van a prestar, evitando los que no se necesitan por parte de la persona en ese momento. Mantener a la persona en su entorno natural, salvo en situaciones excepcionales que lo justifiquen. Velar por el derecho de decisión, elección, cambio de servicio que a la persona le asiste. Proteger el derecho individual de la persona sobre el de la organización o empresa que le presta servicios. Potenciar el tercer sector como generador de economía social, con mecanismos de colaboración con la Administración y control de su calidad. Coordinar la prestación de servicios y seguimiento de las necesidades de las personas. Ofrecer un catálogo de servicios para todo el Estado de promoción de la autonomía personal y protección a sus limitaciones, que consistiría básicamente en lo siguiente: atención social y valoración en el propio domicilio, centros de desarrollo infantil y atención temprana, ayudas técnicas para la movilidad, el desenvolvimiento en el hogar y la actividad habitual, asistente personal para las actividades de cuidado personal, desplazamiento, apoyo en las tareas que favorezcan la participación social y laboral, programas de rehabilitación, ayuda en el domicilio en tareas de aseo personal, limpieza del hogar, preparación de la alimentación, ayuda en gestiones, acompañamiento, intervención terapéutica en el hogar, prestando apoyo psicológico a la familia, implantando aprendizajes de autonomía a la persona, colaborando en la organización de los apoyos en el hogar y de las adaptaciones técnicas. Programas de formación y apoyo a la familia. Atención de día, en centros especializados donde se implanten programas de aprendizaje de habilidades de autonomía personal, rehabilitación, entrenamiento en hábitos sociales, incluidos los dirigidos a la primera infancia. Teleasistencia y vigilancia de la salud no presencial, dirigida a personas que viven solas y su autonomía esté limitada. Viviendas de formación para la vida independiente. Viviendas en régimen de tutela dirigidas a situaciones en que la persona no puede organizarse de forma autónoma y precisa apoyos para administrar su dinero, organizar sus compras, ocupar su tiempo. Servicio de alojamiento, preferentemente en grupos familiares, para los apoyos extensos que precisan personas limitadas en las actividades básicas del autocuidado, el aseo, la alimentación, la evitación de riesgos y peligros, etc. Alojamiento temporal y de respiro. Proponemos también crear una tabla de prestaciones económicas compensatorias del mayor gasto que produce a la persona o a las familias los apoyos que se precisan, incluso la compensación parcial por la restricción objetiva de la actividad laboral de sus familiares, causada por la atención a la persona. Respecto a la aplicación de la ley, una última consideración. Sería bueno establecer un proceso progresivo de implantación de las prestaciones, desarrollando la ley en un periodo de 10 años, atendiendo las situaciones más graves en primer término,
evitando de esta manera recortar su ámbito de protección por una posible inviabilidad económica a corto plazo, dando tiempo a las correcciones necesarias y búsqueda de nuevas soluciones económicas que permitan adaptar nuestra sociedad a las necesidades de su ciudadanía y los cambios que se producen. Muchísimas gracias por su interés. Gracias, señor Castillo. Grupos que desean intervenir. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor González López. Muchas gracias, señor presidente. Señor Castillo Arenal, después de escuchar, y me atrevo a decir, su lección magistral sobre dependencia, han pasado gran cantidad de comparecientes por esta comisión, y de verdad he de decirle que por algo recibió su asociación un premio Inserso. Si su asociación es como es, no cabe duda que debe tener una influencia importantísima la figura y la calidad, y casi docente, me atrevo a decir, de su gerente, ¿no? Realmente creo que su pormenorizada, ¿no?, intervención con respecto a lo que supone la dependencia, lo que es la dependencia, y el abanico tan importante y de tal cantidad de pormenores, ¿no?, que especificó con respecto a dependencia, pues desde luego es de grandísimo interés para la aplicación o para la toma en consideración de cara a la elaboración de la ley de autonomía personal, ¿no? Desde luego que una máxima ya acuñada y asumida absolutamente por todos y por todos los grupos es que nada debe de hacerse para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad y las personas que lo representan y sus asociaciones, ¿no? Por este motivo creo que en la elaboración de esta ley pues es tan importante sus aportaciones. Yo, por otra parte, creo que el objetivo de todos los que trabajamos en el mundo de discapacidad pues es llegar a la normalización, ¿no?, de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Y si bien la integración no es más que un paso, no es más que una herramienta, y dentro de esta herramienta para la integración, pues considero que es importantísimo lo que es el empleo, lo que es el trabajo, ¿no?, lo que es la posibilidad de ser autónomo económicamente, y de esta forma pues poder ser considerado y participar en la sociedad de una forma absolutamente normal. Por eso la visión que tenemos, o que debemos tener, o que debe tener la ley con respecto a las personas con discapacidad, debe ser una visión positiva, en la que se valoren más las capacidades que pueda tener el individuo que las discapacidades, ¿no? Más las capacidades en el sentido de lo que la persona con discapacidad pues puede aportar, o en lo que se puede sostener, que las imposibilidades a las que les lleve su situación de discapacidad, ¿no? Por eso creo que entiendo de su visión, ¿no?, dentro de lo que es la discapacidad, pues tomé una serie de notas que me llevan a pensar en una serie de preguntas, ¿no?, como puedan ser pues que se considera viable que, hablando de dependencias, pues el hablar de grados de limitación puedan definir, o sea, si se pueden definir el acceso al sistema, cuáles pueden ser los beneficiarios del sistema dentro de las personas dependientes, pues en función de sus grados de limitación, ¿no? Por otra parte, si puede considerarse a una persona que precisa apoyos para conseguir empleo, dado que el empleo, vuelvo a repetir, es la herramienta de la integración para conseguir la dependencia, si puede considerarse dependiente a una persona pues que precisa apoyos para conseguir el empleo, ¿no?, para conseguir esta línea de cara a la normalización. Por otra parte, hace hincapié de una forma importante en lo que es la necesidad de
de ampliar lo que es la atención temprana o las edades, las primeras edades de la vida, ¿no? En las personas pues dependientes, en las personas con discapacidad. Quisiera, si puede ser, si puede concretar qué tipo de cuestiones deben contemplarse en la ley de dependencia con respecto a estas primeras edades de la vida y con respecto a lo que es la atención temprana, así como con respecto a las medidas concretas con respecto a lo que es pues la discriminación positiva de las personas dependientes o de las personas con discapacidad pues respecto al empleo y con respecto también a las mujeres con discapacidad, dado que sabemos que dentro de la exclusión, ¿no? O dentro de la limitación que puede tener una persona con discapacidad, pues las mujeres se ven especialmente agraviadas. Y luego yo me quedé preocupado por la intervención del director general del Inserso, ¿no? Que acaba de tener su comparecencia hace un momento, y me quedé preocupado. Yo sé que usted estaba presente en la sala, por eso quisiera saber su opinión con respecto a algunas cuestiones que me dejaron pues una cierta duda. Por ejemplo, el hecho de que se plantee fuera de lo que es la dependencia o fuera de lo que pueda ser el marco de esta ley todas las cuestiones relacionadas con el empleo, con lo laboral, ¿no? Dado que considero que si establecemos dentro de lo que es la dependencia distintos grados, no cabe duda de que muchas personas con dependencia pueden tener su vida normal y normalizada, con apoyos, evidentemente, para las actividades habituales. Me encanta esa definición, bueno, ese matiz que usted emplea en su intervención, las actividades habituales de la vida diaria, ¿no? Y con estas limitaciones para estas actividades habituales de la vida diaria, sí, desde luego necesitarán la herramienta de la integración, que es el empleo. Por eso, el aislar, por mucho que pueda depender de otras áreas, el aislar de la dependencia, lo que es el empleo, lo que es la discriminación positiva de la persona dependiente con respecto al empleo, lo que pueda ser la discriminación positiva en la mujer con respecto al empleo, de cara a la normalización y a la integración de las personas con dependencia, pues realmente me dejó un tanto preocupado, y quería conocer su opinión. Y luego ya, bueno, serían miles de las preguntas que podríamos hacerle, pero sí me gustaría también conocer su opinión sobre lo que debe ser la responsabilidad de las administraciones públicas con respecto a la dependencia. Y aquí matizo, no de una forma general, sino de una forma más concreta. Quiero decir, hasta qué punto la iniciativa privada, tanto con o sin ánimo de lucro, la iniciativa social, debe tener un peso importante dentro de lo que es la atención a la dependencia, ¿no? Hasta qué punto las administraciones públicas deben ser responsables exclusivas de lo que es la atención a las personas con dependencia, a las personas con discapacidad. ¿Qué papel tendría la administración local y la administración autonómica desde su punto de vista con respecto a la dependencia, dado que la clasificación prácticamente habitual es que los servicios especializados correspondan a la administración autonómica y los servicios de atención primaria correspondan a la administración local, ¿no? Si es que considera que deba también la administración local ser responsable o incrementar la cartera de servicios con respecto a los servicios especializados, dado que una persona, por el hecho de ser dependiente, y en este caso generalizo esta dependencia, tanto para los centros de atención de día como para los centros, para la distinta cartera de servicios que existe, ¿no?, con respecto a las personas con discapacidad, pues estarían en este caso pues excluidos, ¿no?, por la dependencia de lo que sería la responsabilidad, ¿no?, de lo que es la administración local. Me quedarían, y me quedan de hecho muchas preguntas en el tintero, pero prefiero concretar estos puntos y nada más. Vuelvo a reiterar,
bueno, mi agradecimiento por su participación y por su docencia, ¿no? Porque a pesar de llevar muchos años trabajando en el mundo de la discapacidad, esta visión de la discapacidad que presento esta mañana, pues para mí es digna de elogio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor González López. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gómez Santamaría. Gracias, presidente. En primer lugar, dar las gracias a don Tomás Castillo por varias cuestiones. En primer lugar, por atender el requerimiento de esta comisión, por supuesto, por su trabajo en la Asociación Amica, y también felicitarle por la intervención. La verdad es que el señor Castillo no ha hecho referencia aquí hoy a Amica, pero yo entiendo que como no es el objeto de la comparecencia, pues es muy lógico que así haya sido, ¿no? Pero, sin embargo, yo como diputada por Cantabria tengo yo diría que la obligación de reconocer su dedicación, de reconocer su trabajo, de reconocer el esfuerzo que vienen haciendo durante muchos años trabajando con personas con discapacidad y realmente con la única pretensión de dar soluciones a las necesidades de esas personas en cada una de las etapas de su vida. Son muchos años prestando este servicio y la verdad que creo que es de justicia reconocer ese trabajo aquí en sede parlamentaria. Porque, en definitiva, estoy convencida de que no hago otra cosa más que trasladarle al señor Castillo el reconocimiento y la felicitación a las familias, a los discapacitados y a los profesionales de toda la sociedad de Cantabria. Pero le felicito, como he dicho anteriormente, por su intervención, que me ha parecido, la verdad, que estupenda, porque nos ha aportado una visión muy valiosa, y es la visión muy valiosa de una persona que lleva muchísimos años trabajando con personas con discapacidad y una visión importantísima para la elaboración de la futura ley que yo voy a llamar de autonomía personal, porque creo que al señor Castillo lo de dependencia no le gusta y a mí tampoco, lo reconozco. Queda un largo camino por recorrer, ¿no? Y por eso estamos aquí escuchando las aportaciones de expertos, entre las que tenemos hoy la suya. Y yo creo que al final de la intervención usted ha dicho una cosa muy, muy importante, ¿no? Que en definitiva lo que tenemos que tratar en esta comisión es buscar soluciones a una cuestión fundamental, que es que todo ser humano debe de mantener siempre, sean las condiciones que sea, su autonomía e independencia. Ese es el objetivo, yo creo, de esta ley, tiene que ser el objetivo ese, y creo que tenemos el compromiso del Gobierno para que así sea. Pero centrándome ya en su intervención, yo voy a tratar de ser breve porque el tiempo pues está un poquito ya pasado. Nos ha hablado usted de prevención de una mayor dependencia. Creo haberle entendido esos términos. Y me gustaría que nos explicase un poco más este concepto y, sobre todo, cómo considera que se puede prevenir esa mayor dependencia. Ha hecho referencia también a la atención temprana para hablarnos de medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con esas necesidades de atención temprana. A mí me gustaría que nos explicara un poco cuáles pueden ser esas medidas prioritarias, ¿no? Además de alguna, como ya nos ha apuntado, de los horarios laborales, a los que ha hecho ya referencia en su intervención. Otra cuestión que me interesa mucho también es la de mantener a las personas dependientes en su entorno más cercano. Nos ha hablado usted de mantener a las personas en su entorno de familiares y amigos, y ha utilizado el término cuidadores informales, diciéndonos que no le parece el más adecuado. Me gustaría saber cuál sería el término que usted propone para sustituir a ese y por qué, simplemente. Tenía algunas preguntas más preparadas, pero tengo que reconocer que lo de intervenir en último lugar a veces es bueno y a veces no, porque el portavoz del Partido Popular ha hecho ya algunas, ¿no? Entonces, entre otras, por ejemplo, pues el tema de qué papel deben de jugar los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano, la ha formulado el portavoz del Grupo Popular, pero yo quería hacerle otra consideración respecto a la prestación de dependencia con carácter público. Yo deduzco de su intervención que no es usted muy partidario de la iniciativa privada y sí de la iniciativa pública. Me gustaría que matizase esto un poquito más.
Respecto a los criterios para valorar el grado de dependencia, me gustaría que nos explicase qué criterios considera que son necesarios para determinar esos grados de dependencia. Y para finalizar, bueno, entre algunas de las opciones en cuanto a la financiación, lo que se contempla es que los usuarios participen en el pago de los servicios. Y me gustaría también saber, conocer qué criterios cree usted que deberían tenerse en cuenta para establecer el copago. Nada más, muchas gracias y le felicito nuevamente por su intervención. Gracias, señora Gómez Santamaría. Para responder a las intervenciones tiene la palabra el señor Castillo Arenal. Muchísimas gracias, señorías, por las palabras tan cariñosas de reconocimiento que me hacen aún sentirme más responsable en esta comisión de trasladarles a ustedes también sentimientos, también lo que viven las personas, cómo perciben las cosas, que es lo que yo a lo largo de más de 20 años de dedicación he aprendido a percibir, no solamente lo que hacemos, lo que nos parece que hacemos por las personas, sino cómo las personas se sienten. Y esto es lo que me gustaría ser, de alguna manera, portavoz de esas reflexiones que indudablemente es casi imposible. Me gustaría, como me parece que andamos de tiempo también un poco limitados, de alguna manera compactar las respuestas, si no les importa. A mí me gustaría que lográsemos una ley de oportunidades y no una ley que sea paliativa de situaciones lamentables. No es un cambio de nombre, sino es un cambio de perspectiva. Lo que tratamos de transmitir es que creemos en las personas y que la persona es un ser cargado de posibilidades generalmente y que si tiene alguna limitación la tiene en algún aspecto de su vida, pero tenemos que aprender a descubrir todos los demás aspectos en los que la persona puede progresar, y esto es para toda la vida de la persona, sin edades. Con lo cual, la filosofía de base por la que tratamos de interpretar el concepto de dependencia le da absolutamente la vuelta. No nos importa tanto determinar cómo llegamos a calificar la dependencia como cómo llegamos a determinar las situaciones que pueden limitar a la persona. Porque estamos convencidos de que la persona, si la calificamos en su globalidad, la estamos en algunas situaciones condenando a una etiqueta, a un estigma que posiblemente condene su futuro. Y esto es muy grave. Esto es una reflexión que me gustaría que nos hiciéramos el conjunto de la sociedad española con lo que estamos haciendo con algunas personas por nombrarles discapacitadas. Pues miren ustedes, cuando vamos a los empleadores, a los empresarios, diciendo que queremos incorporar empleo a una persona discapacitada, le estamos haciendo un flaquísimo favor. Vamos a promover el empleo a personas capacitadas que saben hacer bien su trabajo. Y efectivamente los empresarios, cuando lo comprueban, se dan cuenta de que les hemos presentado a una persona que hace bien su trabajo. Otra cosa es que tenga dificultades para subir la escalera de la oficina y tengamos que adaptarlo, o que tenga otras dificultades que algunas actividades no las puede realizar de igual manera. Pero esta base, digamos, conceptual de que el ser humano es y la persona está cargada de posibilidades, tiene que impregnar el espíritu de esta ley. Yo es lo que les propondría a ustedes que tuvieran permanentemente presente. En ello entra evidentemente el empleo. ¿Por qué? Pues porque estamos pensando que la persona puede tener una limitación en su autonomía, por ejemplo, para llegar a trabajar, pero no para realizar el trabajo. Y entonces, en ocasiones, la ausencia de un asistente personal impide que una persona pueda ir a trabajar. Nosotros hemos conocido personas con unas limitaciones en su movilidad impresionantes, pero también con una capacidad intelectual digna de admirar, que han desarrollado actividades laborales encomiables y necesitaban un asistente para acudir al trabajo. Con lo cual, esta situación debe ser protegible, evidentemente, porque si no estamos condenando a personas a quedarse en su casa, a hacer algún tipo de trabajo pues que no le gustaría, y desde luego le estamos condenando a no tener ese campo de relación social que el centro de trabajo también ofrece, y esas posibilidades de promoción dentro de la propia empresa que todos, cuando iniciamos una actividad laboral, nos gustaría que con los años nos fueran reconociendo. Por esto,
hay que vincular necesariamente, entendemos nosotros, como una actividad habitual de la persona el trabajo. De ahí la insistencia conceptual en que no es lo mismo actividades básicas que se pueden entender como manejarme en mi entorno del hogar fundamentalmente que actividades habituales, porque habitual es para la mayor parte de las personas trabajar, por ejemplo, y se puede perder un empleo después de un accidente de tráfico por no poder acudir a trabajar o no tener un vehículo adaptado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos parece fundamental que seamos capaces, que valoremos las capacidades de las personas, que demos la vuelta al concepto, que sobre todo tenemos que establecer baremos para conocer las capacidades de las personas, porque es la forma de que podamos, a partir de ellas, establecer cuál es el grado de autonomía con el que vamos a poder contar. Esto es como sacar una fotografía de la persona integralmente o sacar la foto de la persona solamente en su defecto. Si lo que nos centramos es en el defecto de la persona y no vemos la foto integral, evidentemente no vamos a poder ver todas sus posibilidades. Esta es la propuesta conceptual que hacemos, que nos parece fundamental para el futuro de las personas. Evidentemente esto va a ser un beneficio para el sistema. ¿Por qué? Porque está perfectamente demostrado, en nuestra experiencia desde luego, que cuanto más autonomía conseguimos de las personas, dependen menos de sistemas asistenciales, que son los más caros. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Las políticas activas suelen ser mucho más costosas que las políticas asistenciales. Y en la medida en que logramos que las personas participan, en la medida que tienen mayor autonomía, el ahorro en costes viene siendo inversamente proporcional. Lo cual ya es en sí un valor, desde luego. Pero es un valor mucho más grande el que también avanzamos en la prevención. Y se me preguntaba por esto. Está perfectamente experimentado que cuanto más activa mantenemos a la persona, también evitamos que vayan apareciendo otros trastornos que la propia inactividad genera, desde los psicológicos a los físicos. Y esto en las personas mayores es especialmente importante, que mantengamos a la persona en plena actividad permanentemente, porque en eso estamos haciendo prevención también y estamos alargando, digamos, el deterioro que de otra manera dentro de la inactividad aparece, se presenta de forma más temprana y más grave también, de forma más temprana y más grave. Luego, es muy importante, fíjese, esta proyección de la ley como ley de oportunidades, cómo puede cambiar el estado de cosas en un horizonte de 30 años completamente respecto de la cultura social que tenemos en la visión que generalmente la sociedad ve, cómo ve las personas con limitaciones. De ahí la importancia de la atención temprana, de ahí que creemos la cultura desde el inicio, porque nos parece fundamental que las familias incorporen a sus métodos educativos, a la adaptación del hogar, esa cultura de que no tienen un problema en casa, sino que tienen una persona que tiene posibilidades como los demás niños, pero que tenemos que aprender a tratar su problema. Y de esa manera, desde el principio, empezamos a ver a la persona distinta, pero distinta como la estamos viendo ahora, no como una persona problema, sino como una persona que puede ir adquiriendo permanentemente nuevas habilidades, nuevos aprendizajes que le permitan ser prácticamente uno más. Ese es el objetivo. Si ponemos el énfasis en esta cultura del progreso, evidentemente nos vamos a encontrar, ya de hecho nos encontramos, nosotros llevamos ya más de 20 años trabajando y hay chicos que están trabajando y empezamos de ellos cuando eran recién nacidos. Pues la diferencia en las habilidades que han adquirido, la diferencia en sus hábitos personales e incluso en cómo afrontan las situaciones de la vida es completamente distinta que personas que hemos intervenido mucho más tarde. El beneficio que tiene la atención temprana es indudable, pero también por sus familias, porque hemos creado en el entorno familiar una cultura completamente distinta, de forma que se espere de la persona realmente. Siempre ese proyecto de cada persona depende en gran medida de lo que han esperado de nosotros.
Y si se ha esperado de nosotros algo, alguien se ha empeñado en que estudiemos, que nos formemos, que nos empeñemos en sacar adelante una carrera. Si no se espera nada de nosotros en la vida, se ponen menos medios. Esa esperanza sobre nuestras posibilidades es vital. Y de ahí la necesidad de crear una cultura desde la atención temprana que sea precisamente de búsqueda de las capacidades que en la persona hay. Que no son capacidades residuales, señorías. No estamos hablando de las capacidades residuales. Estamos hablando de que igual porcentualmente una persona tiene el 80% de sus funciones perfectamente y solamente el 20% tiene algún deterioro. Aprovechemos el 80% para que la persona pueda hacer una vida completamente normal y no nos fijemos en el 20%, que es lo que hasta ahora catalogamos de forma demasiado específica, quizás con demasiado énfasis, ¿no? Bueno, sobre las medidas de discriminación positiva, yo soy partidario de que las medidas se hagan para todos, de que no hagan cosas muy distintas para las personas que llamamos personas con discapacidades, porque si hacemos políticas para todos, es para todos. Y al final, las políticas que son restrictivas para algunas personas, lo que hacen también es establecer barreras. En esta ley, posiblemente tengamos una gran oportunidad de hacer políticas para todos. Por eso, el concepto de limitación es muy importante, porque de ahí no nos apartamos nadie, señorías. Mientras que si hablamos de discapacitados, si hablamos de mayores y si hablamos de los grandes inválidos, por ejemplo, estamos volviendo a terminología que yo entendería del pasado, después de que la OMS aprobó la nueva clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, que es una clasificación que plantea en positivo, que nos dice, a partir de ahora, ustedes busquen en la persona sus posibilidades y valoren también las dificultades que tiene, conjuntamente. Pero vean las limitaciones en su actividad o las restricciones en su participación en función de que la persona tiene, sobre todo, capacidades, pero también que el medio, el contexto, es determinante. Porque no es lo mismo que yo, si tengo una movilidad reducida, no podré desplazarme de igual manera si tengo un medio accesible a si tengo escaleras por todos los sitios, evidentemente. Luego, el medio también puede favorecer y con ello aminorar mi limitación, o puede ser un obstáculo, puede ser un facilitador o puede ser un elemento barrera. Y a partir de ahí es cuando quizás tenemos que plantearnos que empiezan a cambiar a nivel de concepción de todos los países las cosas, y debemos hacer legislación y políticas basadas en esta búsqueda de posibilidades para las personas. Pero efectivamente, respecto al empleo de personas con discapacidades y especialmente respecto a las mujeres, es una preocupación enorme que tenemos que desarrollar políticas para favorecer, sobre todo, que se les den las oportunidades a las mujeres, que son las que más nos cuesta romper las barreras psicológicas, que son las ocultas y las más dificultades de romper. Las barreras psicológicas para que se les deje, y a veces es cuestión de que se les deje, no solamente de que ofrezcamos oportunidad a nosotros, sino que se les permita, de que intervengamos para que se les deje participar en la vida laboral como los demás. El sistema, a mi modo de ver, puede ser viable. No soy economista ni técnico de la administración pública, evidentemente. Pero si hablamos de un derecho tan elemental de la persona, señorías, esto tiene que ser viable. Porque yo no entiendo un Estado de Derecho, un Estado social y de Derecho, que no haga viable algo tan elemental. Luego, nos puede costar 5, 10, 15, 20, 25 años, pero tenemos que hacer real el reconocimiento de estos derechos en la práctica. Con lo cual, posiblemente la propuesta acertada sea: implantemos el sistema paulatinamente, pero tampoco tengamos miedo. Los miedos, en este caso, no nos llevan a ningún sitio, ni incluso los miedos económicos. Y la implantación del sistema de salud, yo creo que nos ha dado un clarísimo ejemplo de cómo no se ha ido a la quiebra el país porque hayamos generalizado la atención, ¿verdad? Las administraciones públicas, evidentemente, tienen que compartir las responsabilidades. Esto es algo que en el libro blanco hay que desarrollarlo, matizarlo, seguramente.
Pero nosotros, en cuanto a lo que se refiere a la responsabilidad que tiene la Administración, pensamos que esta tarea es de tal magnitud que todos tenemos que ponernos manos a la obra. Esto no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado, ni de comunidades autónomas, ni de ayuntamientos. Tiene que ser del conjunto de la sociedad, que pone lo mejor de sí misma, que es el cariño y la dedicación de familiares, de amistades, de organizaciones de personas que se asocian en organizaciones como es la nuestra para buscar soluciones, de colectivos que se agrupan, etcétera, etcétera. Creo que es una labor de conjunto y que esto es un valor fundamental que la ley debería arbitrar muy bien, hilando muy fino para que efectivamente impliquemos a todos los sectores sociales en esta tarea. Por eso no estamos hablando de un sistema público versus el sistema privado. Quizás es responsabilidad de la Administración planificarlo, controlarlo, pero utilizando todos los recursos que la sociedad tiene, que son realmente muchos si somos capaces de movilizarlos. Las medidas de conciliación de la vida laboral con la atención a personas en edades tempranas, desde luego es uno de los temas que debería ocuparnos una labor imaginativa importante. Conocemos demasiadas situaciones de mamás que han tenido que dejar de trabajar después de tener un hijo con una discapacidad. Y esto, además de lo que supone para la persona, abandonar todo ese campo de actividad, de relación social incluso, produce un empobrecimiento en lo personal y también en lo económico, porque hay familias que tienen hipotecas, contando con los ingresos de los dos, nace un niño y de repente tienen que afrontar obligaciones económicas que difícilmente con un solo sueldo pueden asumir. Y entramos en una faceta de empobrecimiento de la propia familia en lo económico que es muy preocupante. Por eso la búsqueda de medidas de apoyo, el que se puedan tener digamos horarios por supuesto adaptados, pero también que se puedan pedir situaciones laborales adaptadas, digamos, ¿no? Y que eso tenga como contraprestación una prestación, un apoyo económico a la familia, a mí me parece que es importante. El apoyo psicológico. Tenemos que desarrollar más iniciativas de apoyo psicológico a estas familias. No pueden estar solas. La soledad es el gran mal al que se enfrentan muchísimas familias cuando tienen una persona, cuando los médicos nos dicen que tenemos una persona con un problema importante y que no tiene solución. Ambos factores, problema importante y que no tiene solución, a veces son demoledores psicológicamente. Y el buscar, el que la familia encuentre, como decía antes, que ha nacido una persona con posibilidades y no una persona de la que nos tenemos que lamentar que haya nacido así, y que no está sola, que la sociedad está con ella, que no se acaba nada, sino que empieza todo un proyecto de futuro para esa persona. Esas medidas de apoyo psicológico yo creo que tenemos que desarrollarlas también. Como ven, señorías, estoy incluso proponiendo que pongamos imaginación todos, pero cambiando nuestro punto de vista, que nos pongamos más desde el punto de vista de la persona, de cómo se siente, para que esa vida, que siempre vale la pena vivir, sea una vida con proyectos y cargada de posibilidades. Por eso tendremos que trabajar en esta línea de diseño, no de hacer un poco más abiertos, un poco mejores los servicios tradicionales. Algunos habrá que conservarlos, pero generalmente hay que cambiarlos, no solamente de forma, sino de fondo, ¿no? con esta proyección. Y ahí también iría a los centros protegidos, a los centros especiales de empleo. Tenemos que abrir los centros especiales de empleo para que sean realmente modelos de integración en la empresa ordinaria, porque para eso nacieron. Y eso es creer en el futuro de las personas, no considerarles que tienen que estar ahí toda su vida porque son personas discapacitadas y entonces lo que necesitan es un centro especial para ellos. Eso no es un concepto adecuado. Lo adecuado es que creemos centros de apoyo al empleo que den la primera oportunidad de empleo a la persona, la que la sociedad no le da, en su mercado de trabajo sobre todo, no le da. Pero una vez que la persona está demostrando que tiene capacidades laborales claras, esas capacidades tiene que desarrollarlas en la empresa ordinaria, que es el sitio de todos, y dejar esa plaza para que otra persona pueda ocuparla e iniciar ese proceso formativo y de promoción personal, ¿verdad? Por eso digo, el cambio tiene que suponer también de mentalidad
y de fondo en la gestión de los centros y los modelos de centros, y no solamente de las formas, con esta nueva visión. Efectivamente, no nos vale el término de cuidadores informales porque se queda corto. Primero, porque son los cuidadores con los que la persona cuenta de forma segura. Igual los más formales, de forma segura. Pero sobre todo porque no compartimos el término de cuidadores. Señorías, no se trata de cuidar a las personas. Se trata de apoyar a la persona. Y esto no es un cambio solamente de una palabra, sino de que la actividad que vamos a hacer es que la persona tenga los medios para su promoción permanente en la autonomía personal, en el caso que nos ocupa. Luego eso no es cuidar. Eso son bastantes más cosas. Con lo cual, las familias deben contar con otros apoyos, que no sea solamente los que podríamos considerarles por ser cuidadores, por estar con la persona. Fíjense, incluso el acompañamiento requiere de cierta especialización. Yo no puedo ejercer bien acompañarte si decido por ti, si no respeto tu intimidad, si me parece que tu vida al final puede ser manejada por otra persona porque eres una persona con discapacidad. Entendemos que la discapacidad no limita a la persona ni la condena a ser un menor de edad permanente, y que la capacidad de decisión muchas veces no está ni mucho menos deteriorada, pero le seguimos tratando a muchas personas como si fueran niños. Y sin embargo, acompañar significa estar contigo, y estar contigo para ayudarte en lo que tú quieres hacer en la vida. Y ayudarte en eso supone que muchas veces tú decides y yo tengo que ayudarte, aunque no esté de acuerdo, porque tu voluntad, como ser adulto, es lo que en tu conciencia te parece que hay que hacer. Y sin embargo, la tendencia cultural es tratarles a las personas, por el hecho de tener una discapacidad, como si fueran menores permanentemente. Incluso como si no tuvieran intimidad. Y de hecho vemos muchas situaciones en centros en los que se les asea a todos juntos, como si los baños son comunitarios, entramos en sus habitaciones sin ya pedir permiso. Parece que la persona, por tener una discapacidad o por necesitar de apoyos, no fuera un ser con derecho a tener una intimidad propia. En todo esto tenemos que profundizar, señorías, porque estamos hablando de lo más íntimo de la persona, de lo que más nos importa. Cualquiera de nosotros, la intimidad, vamos, si alguien la agrediese, responderíamos incluso con firmeza, porque entendemos que son campos que nadie debe invadir, y sin embargo los invadimos con tal frecuencia y con tal facilidad que en eso va implícito cómo consideramos en definitiva a la persona. Por eso no son términos. Cuidador no es el término adecuado, porque se queda muy corto para lo que estamos buscando en cuanto al reconocimiento de la persona. ¿Debería haber copago? Efectivamente, para hacer el sistema viable, seguramente es necesario aplicar criterios de copago. No somos contrarios a ello. Lo que sí es necesario es considerar siempre los ingresos propios de la persona. Y si la persona tiene suficientes ingresos para pagarse un servicio, pues posiblemente la ayuda que tengamos que prestar sea menor. Pero siempre son los ingresos de la persona, señorías, no son los ingresos familiares. Porque en definitiva estamos hablando de seres adultos, entendemos. Y como tales seres adultos, si no tienen ingresos es porque igual no han tenido posibilidades de acceder a un empleo y tener esa autonomía que se señalaba antes. La autonomía que nos da tener recursos económicos propios, lo cual yo creo que con eso ese acceso a la vida económica también nos tiene que dar que pensar respecto de cómo de esta ley tenemos que proteger ese derecho tan fundamental que es el derecho al trabajo. Luego estamos hablando de una ley que interviene sobre muchos factores de la persona para que pueda disfrutar de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y esto corremos, y ya acabo, señor presidente, para no alargarme mi comparecencia. Yo creo que es muy importante el que tengamos en cuenta que la ley puede cambiar la vida de muchas personas
si la convertimos en ley de oportunidades para las personas como promoción de su autonomía personal, para el disfrute de derechos que otras leyes ya tienen reconocidos a todos los ciudadanos y que estas personas, por estar limitadas en su autonomía, no pueden acceder. En realidad es una ley puente entre mi situación personal y el que pueda disfrutar de derechos que la mayor parte de las personas, por suerte, pueden disfrutar. Por eso entra en tantos campos y por eso es tan complejo el diseño que tenemos que realizar, lo cual exige, pues, sencillamente que seamos sensibles a toda esta demanda, pero también que seamos muy imaginativos y con visión de futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señor Castillo Arenal, por su presencia hoy entre nosotros, por la información que nos aporta, también, si me lo permiten, por su claridad conceptual y por el buen uso del tiempo. Gracias. Y ahora hacemos una pausa de 1 minuto para el cambio de compareciente.